a Israel. Isaías le predicó a ese pueblo de las cosas que Dios iba a hacer con ellos si no se arrepentían, si no se volvían de la idolatría, de sus malos caminos. Jeremías igual, hermano. Jeremías sufrió también la persecución, encarcelamiento de parte del pueblo. Quizá por la dureza de la palabra que él le llevó de parte de Dios. Ezequiel también estuvo cautivo. Y a Daniel, hermano, se lo llevaron también cautivo para Babilonia, cuando se cumplió las cosas o las promesas o las palabras que Dios había dado por medio de estos profetas. El libro del profeta del Señor, el Daniel, abarca está ahí entre el año 605, 606 antes de Cristo. Cuando, hermano, Dios, bueno, lo hemos dicho muchas veces, Dios no ejerce un juicio sin antes advertirnos. Y a Israel Dios le habló de muchas maneras. Igual, hermano, lo vamos a poner a nuestro tiempo. Que Dios habla a sus hijos de muchas maneras. Váyase allá, no se lo di a los jóvenes. Váyase allá al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, a su pueblo, a Israel. Pero si nos vemos o nos vamos a nuestro tiempo, hermano, también Dios nos ha hablado de muchas maneras a nosotros que estamos en este lugar. Dios le habló a aquellos que de una u otra manera también se alejaron de los caminos de Dios. Dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, dice en otro tiempo, a los padres por los profetas. Dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. A nosotros, en este tiempo, nos ha hablado, dice, por medio del Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermano, la palabra de Dios no pasa de moda. Y como les decía, antes de ejercer un juicio, de llevar a cabo un juicio, Dios siempre nos advierte. Dios siempre nos espera. Dios siempre espera que sus hijos lleguen y nos arrepintamos delante de su presencia. Porque todos somos pecadores. Amén. Todos. Unos pecamos de diferentes maneras. Unos pecamos más que otros. Otros menos. Pero somos pecadores. Y esto, hermano, no es justificación para que lo sigamos haciendo. Porque Dios siempre pide, muchas veces pide santidad. Y Jesús lo dijo. Sed santos porque yo soy santo. Pero la santidad absoluta la vamos a conseguir cuando estemos en su presencia. Porque mientras estemos en este cuerpo, hermano, vamos o somos pecadores. Pero hay que buscarla. Pero Daniel vivió la cautividad. Según la historia, hermano, estas personas, porque no fue solamente él y sus 3 amigos, sino que fueron muchas personas que también se llevaron cautivas. ¿Por qué? A causa de los padres. Como decía nuestro pastor, que nosotros como padres tenemos la obligación de instruir, de guiar y educar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Para que después, si ellos se pierden, pues ya es problema de ellos. Pero estos jóvenes estaban instruidos. Dice su palabra, hermano, que siempre Dios deja un remanente fiel. Y estas personas, a pesar de que sufrieron la cautividad, les quisieron cambiar las costumbres, el nombre, pero fueron fieles a Dios. Entonces vamos a leer, dice el versículo 1. Ya lo tiene ahí Daniel, capítulo 1, versículo 1. Y dice, o tiene como título Daniel y sus compañeros en Babilonia, donde se cumplió la profecía de Dios. Donde Dios le había advertido a su pueblo que si no se volvían sus malos caminos de su idolatría, iban a ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Y ahí es donde comenzó esa deportación. Dice, en el año 3 de reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Hermano, Dios se cansó de hablar a su pueblo. Dios, como le decía, hermano, Dios es un Dios justo. Que Él no hace juicio, no hace nada sin que
antes lo advierte. Y dice que en ese año, váyase allá al segundo libro de Crónicas, capítulo 36, y vamos a ver quién fue Joacim. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 5, dice: cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén. Y mira, hermano, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y dice el versículo 6, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Y también llevó a Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en el templo de Babilonia. Cumplió su palabra. Como decía, hermano, los acontecimientos que narra Daniel, porque él fue el que escribió este libro. Hay mucha controversia, que si fue él o que si fue otra persona, pero Jesús lo confirma ya en Mateo 24:15, cuando dice que Daniel, bueno, búsquelo, hermano, si no ya lo van a poner allí. Solamente quiero que veamos que nuestro Señor Jesucristo confirmó que Daniel escribió el libro. De Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, dice. Y está hablando, hermano, de la tribulación. Pero ahí está confirmando nuestro Señor Jesucristo que el profeta Daniel escribió ese libro. Pero los acontecimientos que narra, hermano, Daniel, se dieron alrededor, como les decía, el año 607 a.C. Y narra la deportación del pueblo de Israel hacia Babilonia. Donde, bueno, no solamente lo llevaron a él o a estas 4 personas, sino que llevaron miles de personas. Pero de todas esas personas, hermano, los que más sobresalieron entre ellos fue Daniel y sus amigos. Pero ¿por qué se llevaron presos? Por la idolatría que hubo en el pueblo, que se alejaron del Dios verdadero, que comenzaron a adorar a otros dioses. También porque no cumplieron la ley de Dios cuando acerca de los años o del jubileo, cuando tenían que dejar pasar cierto tiempo sin cultivar la tierra, y ellos no lo hicieron. Que se olvidaron de hospedar, se olvidaron de ser buenos con los pobres, con los necesitados. Por eso fue que pasó todo eso, hermano. Pero Dios siempre les habló. Dice pero ellos fueron llevados ahí, hermano, donde los babilonios o el rey trataría de cambiarle sus costumbres, sus ideales y su dependencia de Dios. ¿Y qué estamos pasando hoy en el mundo? Que el enemigo, hermano, ¿a quién está atacando el enemigo hoy? A la juventud. Porque muchos de los que estamos acá, ya pasamos de los 80, ya estamos convencidos de que debemos de seguirle a Dios. Que los días que tenemos en esta tierra es porque Él nos ha permitido. Pero ¿qué está haciendo el enemigo ahorita? Trastornando a la juventud. Si usted se va, hermano, y no solamente aquí en el país, sino que en el mundo, se están viviendo estas fiestas. Todo está lleno. Y lastimosamente, hermano, nosotros no hemos entendido que debemos de depender de Dios. Pero por eso fue que pasó todo eso. ¿Y qué, hermano? Un dato, bueno, Daniel significa, o el significado del nombre de Daniel es: Dios es mi juez. Y un juez, hermano, dicta sentencia. Dice el versículo 2. Y mira, hermano, y el Señor, dice, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Llega un momento, hermano, en que Dios se cansa de advertirnos. Se cansa de extendernos su misericordia. Y muchas veces nos entrega al enemigo para que muchas veces entendamos. No como a Job, porque a Job el enemigo pidió zarandearlo y todo lo demás y dio el permiso. Pero en este caso dice que el Señor entregó en sus manos a Joacim. ¿Por qué? Porque este rey, como lo vimos allá en el libro de Crónicas, dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, hermanos, si usted y yo hacemos lo malo delante de los ojos de Dios, ¿qué vamos a esperar? Sí, la misericordia, la gracia, el perdón siempre está ahí. Pero si usted y yo no obedecemos a sus palabras
Va a venir algo diferente. Por eso dice allí, y el Señor, y está hablando de Dios, entregó en sus manos, dice, a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y las trajo a la tierra de Sinar, a Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, como queriendo decir, mi Dios es más poderoso que el que ustedes están adorando. Eso es lo que les quiero decir con eso. Y es una profecía que está ya también en el segundo libro de Reyes, y en Crónicas también lo habla. ¿Qué es lo que dice el mundo? O bueno, o qué es lo que el enemigo le enseña a los que practican o a los que le sirven, que él es superior a Jesús. El satanista dice que Jesús fue el sacrificio que Dios le hizo a Satanás o que ganó él esa pelea, pero no es así, hermano. Pero así los quiere meter. Y entonces, por eso muchas veces Dios permite, hermano, muchas cosas en nuestra vida que muchas veces no las entendemos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué viene esto a mi vida? ¿Por qué todo esto? Pero muchas veces, hermano, no reflexionamos en las muchas veces de las cuales Dios nos ha hablado en nuestra vida, ya como dice Hebreos. Dice en estos postreros tiempos, está hablando de hoy, de la actualidad. Dice que nos habló por su Hijo. Pero muchos no queremos entender o no queremos comprender el llamado que su Hijo nos hace a cada uno de nosotros. Y vamos detrás de dioses ajenos. Por eso el Señor dice que entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios. No fueron todos. Según los estudiosos, hermano, quizás cuando lo sitió, porque estuvo sitiada como 3 años, donde no los dejaban salir, les cerraron las fuentes de agua, no podían salir a trabajar y todo lo demás. Entonces tuvieron que rendir. Les dio tiempo. Pero se presume que también la mayor parte de los utensilios de la casa de Dios los escondieron en otro lugar, pero al final se los llevaron. Pero dice que los trajo a la casa de su Dios, lo ofreció como una ofrenda a su Dios. Y dice y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Como queriendo decir, mi Dios, o a lo que yo le pido es más poderoso que el suyo. Y aquí, hermano, entre todas esto, en el versículo 2, aparte del rey, también trajeron cautivos a miles de personas. No solamente fueron 4 o 5, fueron bastantes. Después dice el versículo 3, y el rey dijo, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, de toda esa multitud de prisioneros que llevaron a Babilonia. Este rey pidió algo diferente. Dice el 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Buen testimonio. ¿Y qué es lo que nos falta a nosotros muchas veces como cristianos? Bueno, yo lo digo por mí, hermano, el testimonio. Que votamos muchas veces o hacemos que los demás blasfemen con nuestro testimonio, y como se lo repito, lo digo por mí, que la gente hable de Dios. ¿Pero por qué? Por el testimonio. Dice, muchachos de quienes no hubiese tacha alguna. ¿Qué necesidad tenía estos jóvenes de ser llevados cautivos? Perdieron su familia, perdieron su identidad. Y eso es lo que hace el mundo. Que el enemigo quiere quitarle todo a la juventud. Entonces dice que muchachos que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Y estos jóvenes, hermanos, estaban enseñados en todo eso, en la ley, conocían a Dios, dependían de Él porque no blasfemaron o no se salieron de los estatutos que Dios les había dado. Por eso el título, que Dios honra a los que le honran. Y estos jóvenes honraron a Dios a pesar de que estaban fuera de su ciudad, de su país, de que podían haber hecho un montón de situaciones, de cosas, pero ellos honraron el nombre de Dios.
Y dice, deben parecer enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Caldeos significa divinos. Pero ¿qué pasó, hermano? Llevaron a estos jóvenes allí. Bueno, yo creo que, no lo sé. ¿Quiénes saben qué es un eunuco? Aparte de los pastores, ¿no? Un eunuco es un varón, una persona que fue castrada, así, literal. ¿Y qué pasó? ¿Por qué este rey los mandó a eso? Para que no tuvieran descendencia. Para que le sirvieran solo a él. Porque muchas veces, hermano, usted ha leído en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que Dios le decía a un rey que matara a los animales, jóvenes, ancianos, niños y todo. ¿Por qué? Porque si quedaba descendencia, esas personas iban a buscar venganza. Y este rey lo que hizo fue quitarles su medio para reproducirse. Y los quería tener allí en el palacio. ¿Qué es lo que dice el dicho allá en la calle? Que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y eso así es, hermano. Eso así es. Porque muchas personas se afanan en servir y todo lo demás, pero ¿cuántas personas hay ahorita en las cárceles? Y no me alegro por ello, hermano, que Dios tenga misericordia. Que le sirvieron al enemigo. Y allá están. Por una falla que les hizo y dejó que los capturaran. Pero Dios es un Dios de amor y misericordia. Dice que estuviesen en el palacio y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, dice el versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Hermano, los reyes no comen mal. Los reyes no comen frijoles. Y toda esa porción se la dejó o se la designó a ellos. Pero ¿qué es lo que pasaba? Si usted, hermano, lee, bueno, y le pido ahí que lea el capítulo 11 del libro de Levíticos, allí están las prohibiciones que Dios tenía para su pueblo, de los animales limpios, impuros que tenían que comer. Y estas personas se acordaron de eso, pero el rey les había provisto de eso. Dice de la provisión del rey, y estaba supuestamente, hermano, en todos estos reyes, blasfemaban el nombre de Dios y lo ofrecían, antes de comerla, lo ofrecían a sus dioses, a sus ídolos. Y dice, y el vino de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y antes, hermano, de beber el vino, hacían libaciones también para sus ídolos. Y eso es lo que querían enseñarle a esos jóvenes, quitarle su identidad, quitarle su dependencia de Dios. Dice, y que criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Y entre estos, dice, estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Estos jóvenes de 17 años, que quizá comenzaban a vivir su vida, tuvieron que vivir la opresión del enemigo. Volviendo a la actualidad, la juventud es la que está más propensa a caer en las garras del enemigo. Los jóvenes, en los vicios, en diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, va buscando a la juventud porque son más frágiles. Los jóvenes, ¿cómo se llama? Son más frágiles en atraerlo a las cosas malas, pues. Y eso es lo que hace el diablo. Y dice que entre estos miles estaba Daniel. Ya como le dije, Daniel significa Dios es mi juez. Y fíjense, hermano, que Joacín significa Dios es quien levanta. Eso significa Joacín. Pero el que lo levantó fue el rey de Babilonia, de Egipto, porque en ese tiempo Israel estaba gobernado por los egipcios y él lo levantó como rey. Como les decía, hermano, toda esta deportación
de estas personas, váyase allá a Isaías, ya voy terminando, capítulo 39, versículo 7. Dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Mira, hermano, Dios le había advertido a ese pueblo. Y allí tiene como título, Ezequías recibe a los enviados de Babilonia cuando les abrió las puertas de la casa de Dios, que vieran todo lo que Dios había provisto, todo lo que había hecho. Y allí está cuando se fueron esta comisión de Babilonia, llegó el rey Isaías, el profeta Isaías, y le dijo esto: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Dice el 8, y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Por qué? Lo dejó vivir. Pero los hijos pagaron el precio de los desvaríos que hicieron los padres. ¿Qué hizo ese rey? También esto está de la deportación, está ya en segundo libro de Reyes, capítulo 24, del versículo 14 al 16, ahí lo puede ver. Pero dice que entre estos estaban Daniel, que ya les dije que significa Dios es mi juez. Estaba también, bueno, le cambiaron el nombre. Le pusieron Belsasar. Y ese nombre significa príncipe de Baal o de Baal. También dice que entre ellos estaban Daniel, Ananías. Ananías significa amado por el Señor. Le pusieron Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. También estaba Misael, que significa ¿quién es como Dios? Y le pusieron Mesap, y significa ¿quién como Venus? Y también estaba Azarías, que significa el Señor es mi ayuda. Y le pusieron Abednego. Y el significado es siervo de Nego. ¿Qué es lo que hace el diablo? Los cambia los nombres. Cuando, bueno, no nos vayamos muy lejos, a la historia del hijo pródigo. Cuando él pidió la parte de la herencia y todo lo demás, él dice que fue para otra ciudad. Llegó como don, bien vestido, llevaba dinero, quizás comía en los mejores restaurantes, bebía los mejores vinos, invitaba a diestra y siniestra. Pero cuando se terminó el dinero ya no era el don, era el vago, era el bolo. Porque muchas veces, hermano, el enemigo nos cambia el nombre. Pero así es el diablo. Entonces le quería cambiar los nombres, le quería cambiar su dependencia de Dios. Ya voy terminando, dice el 7, a estos el jefe de los eunucos puso por nombres a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abednego. Dice el versículo 8, con esto termino. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Cuál es el mensaje en esta hora, hermano? Propóngase o propongamos en nuestro corazón no contaminarnos con el mundo. Como les digo, estamos en esta fiesta, muchas veces no se puede evitar. Pero estemos lo más alejados de las cosas del mundo para no contaminarnos. Yo no le digo que usted no tenga una buena cena o algo, pues. Pero ¿por qué muchas veces hacemos caso a las tradiciones? ¿Por qué se habla del nacimiento de Jesús solo en diciembre? ¿Por qué no lo hablamos en enero, marzo, abril o mayo? No, solo en diciembre. ¿Por qué? Porque muchas veces nos apegamos, aunque estemos en la iglesia, nos apegamos a las tradiciones de los hombres. Entonces, hermanos, si usted y yo podemos estrenar en cualquier día, ¿amén? ¿Sí o no? Pero como los han metido que hay que estrenar el 24, el 31. Que tenemos que comer pescado envuelto en Semana Santa. ¿Y quién dice, hermano? Si en cualquier tiempo lo podemos hacer, pero como el mismo sistema nos obliga a eso. ¿Va? Por eso ustedes y yo propongámonos, hermano, en nuestro corazón
No vivir como vive el mundo. Porque usted y yo somos diferentes. ¿Cuándo dicen amén? Porque usted y yo dice que la palabra que somos real, sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo adquirido por Dios. ¿Cuándo dicen amén? Entonces ya no estamos acá. Sí vivimos en el mundo. Pero ya no participemos, hagamos las cosas del mundo. Propongamos los hermanos, dice, propuso en su corazón no contaminarse. Cuesta, hermano. Porque aunque nos vayamos allí a lo alto de ese cerro ahí del volcán este de San Salvador, aunque estemos allí solos, pero los pensamientos van a estar en otro lado. Siempre va a haber contaminación, pero hermano, propongamos eso, dice, con la porción de la comida del rey. Y no solamente con la comida, hermano, con lo que venga, con las modas, con todo, ni con el vino que él bebía, dice. Pidió por tanto al jefe de eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hermano, nadie nos puede obligar a contaminarnos, amén. Así como cuando éramos bolos que decíamos, no, si es que el diablo me obligó a tomar. No, hermano, mentira. Decía nuestro pastor, si el que agarró la botella fui yo. El que abrí la boca para tragármela fui yo, ¿o no? Porque el diablo no ya tomátela, si no te... No. Pero por eso, hermano, propongámonos en el corazón, servirle a Dios. Estamos terminando un año. Tal vez, hermano, no fue un buen año para nosotros, en muchas situaciones. Pero estamos con vida. Jóvenes, usted tiene a su familia, a sus papás los tiene allí. Abrácelo. Llévele flores. Invítala a comer. Ahí es lo que tenemos a la esposa enojada o lo que sea, hermano, pero también hay que hacerlo. Y si tenemos, hermano, un lugar, tenemos la iglesia donde venir, vengamos y démosle gracias a Dios. Porque eso es lo que Dios pide de nosotros. No pide nada más, dice que no nos pide sacrificios, sino que solamente que la alabemos y que busquemos su rostro continuamente. Pero usted y yo, hermano, propongámonos en este año que estamos por iniciar, ¿estamos qué? Quizás como, bueno, son las 8, a 52 horas para que termine el año 2023. Propongámonos, hermano. Van a venir retos, van a venir dificultades, van a venir tentaciones, van a venir decepciones. Y desde ya, hermano, le pido disculpas si por algo que yo diga o haga, usted se decepciona o piensa alejarse de la iglesia. No lo haga, hábleme conmigo. Dígame, hermano, mire esto y esto dijo malo. Y yo le pido disculpas, porque no soy perfecto y no pretendo serlo. Pero propongámonos serles fieles a Dios. Amén. Porque Él no le va a fallar. Vamos a orar, le decimos, bueno Dios y Padre, gracias por su misericordia. Gracias, Señor, porque a lo largo de este año 2023 hemos visto su gloria, hemos visto su gracia, hemos visto su misericordia. Señor, le pedimos por todos aquellos, Padre amado, que de una u otra manera están presos, Señor. Unos detrás de una reja, en una cárcel, Señor. Otros están presos en vicios, en problemas, en dificultades, Señor. Le pedimos, Padre amado, que sea usted llevando esa libertad, Padre bendito. Esa libertad espiritual, bendito Dios, para esos que están presos, Señor, en esas cárceles, que quizás están condenados a muchos años de estar allí, Señor. Pero también, bendito Dios, tiene un alma que salvar. Y usted vino a morir por ellos y por cada uno de nosotros. Allí, Señor, hay muchas personas que verdaderamente le buscan de corazón. Otros que no quieren porque están atados todavía a las promesas que el enemigo les hizo un día, Señor. Le pido por aquellos, Señor, que están atados a enfermedades terminales, Padre bendito, para que tengan misericordia. Por esos niños, Señor, que están allá en el Hospital Bloom, o en los diferentes hospitales, Señor. Por esos padres, Padre bendito, que están allá afuera, aguantando hambre, frío, y las inclemencias del tiempo, Señor, esperando una respuesta. Por esos madres que están cuidando a sus hijos en una camilla, Señor, esperando una respuesta de los médicos, Padre bendito. Por esas personas desahuciadas con cáncer, tenga misericordia, Señor. Por esas personas, Señor, que no tienen un lugar, una casa donde poder llegar, Señor, donde poder estar allí, Señor. Que no tienen una cama, que su cama, Señor, es un pedazo de cartón y su cobija, Señor, es un pedazo de plástico. Tenga misericordia, Señor. Que muchas veces no vemos eso, bendito Dios, en nuestra vida. Ayúdenos, Dios Todopoderoso, a ayudar a los demás.
No para que los vean, no para que los aplaudan el hombre, Señor, sino porque usted así lo hizo, Padre amado. Bendiga, Dios Todopoderoso, a este grupo de personas, a este grupo de siervos, Señor. Desde los niños de escuela bíblica, Señor, de brazos a los mayores y a los que estamos en este lugar, Señor. Porque a pesar de todo, Padre amado, ha tenido misericordia, nos ha llevado presos, nos ha llevado cautivos a los vicios, a otras situaciones, Señor. Ayúdenos, Dios Todopoderoso, a proponernos en nuestro corazón, a serle fiel, no contaminarnos, Padre bendito, con lo que ofrece el mundo. Y si acá hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. No le estoy hablando de cambio de iglesia ni cambio de religión, porque las iglesias y las religiones no salvan. El único que salva es Cristo Jesús. Es un buen momento para que usted entregue su vida, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero. Siendo la terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, Dios Todopoderoso, por permitirnos el último viernes de este año estar en su casa. Le alabamos y bendecimos su nombre. Llévenos con bien a todos nuestros hogares, protéjanos en el camino. Y aquellos que no pudieron venir, Señor, por diferentes motivos, donde quiera que esté, bendígalos, ayúdelos. Y ponga en su corazón, Señor, el deseo de volver a su casa, de alabarle y bendecirle. Permítanos descansar y que todo lo que hagamos, bendito Dios, sea para su honra y para su gloria. Que el día de mañana estamos también en su casa y el día domingo, terminando un año más, Señor, en su iglesia, en su casa, Padre bendito, para honrar y bendecir su santo y poderoso nombre. Porque se lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.